que hoy se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas. Pues casualmente, nuestra primera entrevista hablamos de libros, hablamos de literatura, hablamos de cuentos y hablamos de una autora que ha querido rescatar esa cultura ucraniana en cuanto a sabiduría popular reflejada en los cuentos y bueno, pues darles su versión y traerlas aquí, a nuestro idioma. Hablamos con Valeria Kiselova. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aquí tenemos en la mesa un tomo de cuentos, de recopilación de cuentos ucranianos, ¿no? Sí, se titula El gigante del guisante y otros cuentos de Ucrania. Aquí aparecen 20 cuentos de mi país de origen. Aunque yo soy española y llevo muchísimos años viviendo aquí, pues son cuentos ucranianos versionados por mí, con ilustraciones de una ilustradora ucraniana, Yana Barabash, que ahora mismo, por haber guerra, como hay guerra en Ucrania, está refugiada en Inglaterra y está publicado por la editorial Libros de las Malas Compañías. Bueno, para conocer estos cuentos, para conocer el motivo, el origen de crear estos cuentos, vamos a conocer tu historia. Llegas hace muchos años, ¿no? Aquí a España. Sí, hace 18, casi 19 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy escritora, ya escritora profesional, he sido profesora y de vez en cuando sigo trabajando como profesora. He trabajado muchísimos años aquí en la Casa de la Cultura como profesora de ruso. Soy ucraniana ruso parlante. Y pues trabajé en la universidad dando clases a logopedas, a filólogos. Soy licenciada en Filología Hispánica y aquí estoy con mi pasión por los libros infantiles. Claro, llega un momento en el que dice, bueno, yo lo que quiero es escribir, es lo que más me gusta, y decides recopilar esos cuentos ucranianos. Bueno, yo tengo bastantes libros publicados y estuve aquí, hablé de mis libros, de mi primer cuento publicado dedicado a mi niña con autismo. Recuerdo que pasamos aquí pues una mañana hablando de autismo, del trastorno del espectro autista y de los libros con pictogramas que suelo publicar. Tengo muchísimos libros publicados con pictogramas y hago talleres para niños con necesidades educativas especiales en las bibliotecas públicas por toda España que me van invitando. Y también tengo muchísimos libros, bueno, me conocen por mi cuento, el más conocido es El moco más rico del mundo. Me encanta ese título, El moco más rico del mundo. Bueno, es un título muy sugerente que llama mucho la atención y es que el mundo infantil, ¿verdad?, es el que te atrapa. Hay muchos cuentos, Terremoto, La fábrica del turrón, El moco más rico del mundo que acaba de mencionar, Corny, la unicornio que fue a la feria. Bueno, un montón de libros que, como bien dices, vas contándolos en ferias, en lugares que te invitan y bueno, pues esa pasión al final la transmites a todo el que está escuchando. Estamos ahora con este gigante del guisante. Háblanos de esos cuentos ucranianos que tienes en tu corazón, ¿no? Y que recuerdas desde que eras niña. Son cuentos, la mayoría pues empiezan con Éranse una vez un anciano y una anciana, porque en la mayoría de los cuentos se refleja esa preocupación por tener hijos y se trata de los ancianos que nunca han tenido hijos y, por ejemplo, pues deciden hacer un niño con un trozo de madera. O adoptan a un ternero. Nos recuerdan a Pinocho un poco. Sí, un poco. Son cuentos antiguos. También son cuentos en los que aparecen dragones, como este muñeco que lo tenemos aquí. Claro, porque has traído a estos muñecos que son artesanos. Sí, están hechos por artesanas ucranianas y son muñecos que utilizo en los cuentacuentos. Por ejemplo, aquí vemos el protagonista del cuento, que es el gigante del guisante, que lleva un arma con el que tiene una lucha pues, con el dragón para salvar a sus hermanos y una hermana, que aparece aquí en la portada. También tenemos a otro personaje que se llama Ivasik Leñoso, que tiene también que luchar con una serpiente que se lo quiere comer. Aparece también aquí la bruja de nariz de hierro,
que con el chantaje intenta casarse con un hombre joven. Y tiene la historia es un poco difícil, muy de Halloween. Bueno, pues ahora es perfecto, para contarlo, ¿verdad que sí? Y también aparece pues esta muchacha muy guapa que en realidad es una pata que se convierte en una mujer. Y el cuento se llama La pata coja. Son cuentos tradicionales, muy bonitos. También hay muchísimos cuentos que tienen una estructura repetitiva, por ejemplo, como La casa de manopla, que son los animales que se meten dentro de una manopla para vivir. La estructura repetitiva funciona muy bien con niños muy pequeñitos y les encanta, porque tiene una repetición, ya saben cómo sigue el cuento y funciona muy bien en los cuentacuentos, en las presentaciones. Valeria, a mí me parece muy difícil escribir libros, cuentos mucho más, pero contarlos tienes que tener pues algo especial, ¿no? ¿Cómo se cuenta un cuento con estos personajes? ¿Qué ingredientes tienes que tener? Pues para contar cuentos normalmente hay que ser narrador. Yo no soy narradora, soy escritora, pero voy aprendiendo y ya tengo mis truquillos. A mí me encanta utilizar los muñecos, también para los cuentacuentos, por ejemplo, para niños con necesidades educativas especiales utilizo una pantalla donde se ve el libro con pictogramas. Utilizo también muñecos que los niños puedan tocar. Así lo entienden mucho mejor el cuento y pues yo creo que lo más importante es que te tienen que gustar los cuentos. Si no te gustan, a los niños no les van a gustar. Si tú lees, ellos leen. Si tú les cuentas los cuentos, ellos también cuentan los cuentos. Claro, imitan, y eso siempre ha sido así, ¿no? Hay que fomentar la lectura, pero leyendo con ellos, acompañándoles, desde pequeñitos leyéndoles y después acompañándoles para que ellos sean los que lean. Me gustaría que abrieras un poquito el libro para hablar de Jana Bravach. Sí. Porque, bueno, hemos hablado de ella así un poco por encima. Es una ilustradora estupenda que además lleva pintando desde toda la vida, ¿verdad? Fíjate, qué maravilla, por favor. Sí, sus ilustraciones son cuadros y pues estamos deseando que venga Jana a hacer exposiciones de esos cuadros aquí en España. Estamos hablando con mi editora, Ana Griot, o se llama de otro modo también Ana Cristina Herreros, para traer a Jana y realizar varias exposiciones por toda España. Es una artista. Bueno, ¿Qué puedo decir yo? Mira, qué maravilla. Bueno, decir que ha estudiado con los mejores profesores de la Facultad de Arte y la Escuela de Arte y que ha realizado exposiciones personales en museos y galerías de Odessa y de Kiev. Nos cuenta, aquí en esta breve biografía que me ha preparado mi productora Carmen, que cuando comienza la guerra, para escapar un poco de esa realidad, toda esa arte la concentra en este tipo de ilustraciones, ¿no? Sí, casualmente cuando nos conocimos, hablamos por Instagram, Jana comentó que como hay guerra en Ucrania, lo que le apetecía era dibujar algo relacionado con Ucrania. Y justo pues cuando yo y mi editora le escribimos, hablamos del proyecto, nos dijo, sí que me apetece mucho, 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 porque quiero hablar de Ucrania, quiero que nos conozcan, quiero que no suene solamente cuando se habla de la guerra, sino que se sepa cuáles son nuestras tradiciones, qué es lo que comemos, cómo vivimos, quiénes somos, porque claro, somos europeos y es lo que queremos destacar en este libro y en general, pues enseñando un poco de nuestra cultura. Qué bonito. Bueno, es el primer libro, creo que me comentabas antes de empezar, de cuentos ucranianos en nuestro idioma, ¿no? Sí, yo, claro, cuando yo estaba buscando algunos cuentos ucranianos para contarlos en algún cuentacuentos o algo, pues vi que no había ningún libro publicado. Había libros descatalogados de hace decenas de años. Y casualmente en la Feria del Libro de Madrid conocí a mi editora, a Ana Griot, y le hablé del proyecto y me dijo, soy tu editora. Soy tu editora, aquí ya me has encontrado. Fue muy bonito, fue maravilloso, de verdad. Cuando le hablas a alguien de un proyecto que a ti te gustaría hacer, te dices, venga, hazlo. Y qué bonito y cuántos valores nos dejan los cuentos, porque aquí tenemos una sección con una asociación que se llama Cuentoterapia, que nos dicen que los cuentos encierran mucha sabiduría
y que le vienen bien a los niños pero también a los adultos. Nos vienen bien a todos y eso pues lo sabemos porque nosotros, las personas, somos historias y intentamos transmitir nuestras historias, ¿verdad? Son las historias que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores y todo lo contamos con ejemplos. Y los cuentos son ejemplos de cómo tenemos que comportarnos. Y de hecho, en el prólogo que hizo Espido Freire, la escritora que tiene el Premio Planeta, pues nos habla de que todos los niños saben que los animales hablan y sí que ellos sí que van a entender muy bien este libro porque aparecen muchísimos animales, los zorros, los perros, los lobos, los osos y los niños van a entender muy bien cuál es el mensaje que les quieren transmitir estos animales. Valeria, ¿este libro a qué niños, a qué edad se puede ya empezar a contar? Para que ellos lo entiendan. ¿A partir de qué edad? Pues me gustaría contestar a esa pregunta con las palabras de mi editora, Ana Griot. Ella dice que los libros de la editorial Libros de las Malas Compañías no tienen edad. No tienen Cualquier edad es buena. Porque son cuentos que tanto se le pueden contar a los bebés y son cuentos que apasionan también a las personas durante toda su vida, que les dan respuestas a lo que ellos preguntan. Y también este tipo de recopilaciones pues gustan mucho a las personas mayores, que desde pequeños adoran los cuentos tradicionales, leen mucho y pues con estas pequeñas historias lo que entienden, absorben un poco de la cultura ucraniana en este caso. Qué bien. ¿Dónde podemos encontrarlo ya para terminar? Pues se puede pedir en cualquier librería, en cualquier papelería, también en todas las plataformas, en todas las tiendas que podemos encontrar en internet, pero sobre todo me gustaría deciros que pedid el libro en la librería de vuestro barrio, os lo traen en un par de días, os ahorráis todos los gastos de envío y ayudáis al pequeño comercio, sí. Claro que sí. Pues El gigante del guisante y otros cuentos de Ucrania. El primer libro de cuentos ucranianos aquí en nuestro país. Así que aprovechen, disfrútenlo, es un tomo gordito que les va a dar para mucho, van a estar leyendo muy entretenido mucho tiempo. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias a ti.